Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino. Este espacio es dedicado al estudio diario de la Biblia, de la palabra, pero siempre busquemos lecciones que nos ayuden para vivir una vida mejor en este mundo y poder estar con Cristo por toda la eternidad. Desde los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel en El Paso, Texas, les saluda siempre Álvaro Sousa y estamos siempre para servir a Dios y para servir a ustedes. Y antes de comenzar la pausa, la meditación, vayamos a nuestro Dios en oración. Padre nuestro, muchas gracias porque nos permites una pausa en el camino. Ahora queremos que tú nos guíes con tu Espíritu para que podamos hallar lecciones para vida eterna a través de tu palabra. Guíanos pues y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ¿cómo interpretar la palabra de Dios? Durante estos temas hemos visto que la palabra o la Biblia es la fuente autoritativa de nuestra teología. Y hoy precisamente vamos a analizar qué significa la Biblia, la palabra de nuestro Dios. ¿Saben? Esa es la máxima autoridad. El profeta Isaías en el capítulo 8 y en el verso 20 nos dice: a la ley y al testimonio. Si no hablaras conforme a eso, no te ha amanecido. Y yo tengo que ir, el hebreo dice, a la Torá, ¿verdad? Y a todo lo demás, precisamente de los pactos. El pacto antiguo y el pacto renovado, que es el Nuevo Testamento, que le llamamos equivocadamente nosotros, pero es un pacto renovado, que vino Jesús a renovar con su vida en esta tierra. Entonces, esa palabra es la máxima autoridad. Fíjense, para los antediluvianos, la palabra era lo que les había dicho Dios desde el Edén. Esa era la palabra. Tenían tanta capacidad mental que no necesitaban un escrito. Pero más adelante vinieron los escritos y entonces Dios le dijo a Moisés que escribiera la ley en la palabra. Y le conocemos como la Torá. La Torá es la parte del pueblo de Dios que debemos aprender y estudiar. A veces se le llama Torá a toda la Biblia, pero los israelitas, los judíos, para ellos es el Antiguo Testamento. Pero un judío cristiano, pues es el Antiguo Pacto, o le llamamos Testamento nosotros, y el Pacto renovado, el Nuevo renovado. ¿Por qué? Porque ellos sí aceptan a Cristo Jesús, los judio-cristianos. Pero para un adventista que vivimos en estos últimos momentos de la historia del mundo, pues la Escritura es el antiguo pacto, el pacto renovado y el espíritu de la profecía. Todo eso es parte de lo que Dios nos da. El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, nos dice que al final iba a haber un profeta. Dice ahí en Apocalipsis, es necesario que profetices otra vez.
Y entonces Dios llamó a su sierva, la hermana Elena Gold Harmon de White, y ella escribió con el mismo espíritu que todos los escritores de la Biblia lo hicieron, ella lo tuvo. Y no contradijo en nada la palabra de la Biblia. Por eso la palabra es la Biblia y el espíritu de profecía. El apóstol y profeta Juan, en el capítulo 5, nos dice en el verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles eran las escrituras? Lo que llamamos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, porque no había lo nuevo. Sin embargo, ya después los evangelios, los hechos, las epístolas y el Apocalipsis se unieron precisamente a toda esa palabra. Por eso dice escrituras, escrituras inspiradas. También les dice Jesús aquí en el verso 46 y 47, porque si hubieses creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? O sea, aquí está Jesús dando la autoridad a toda la palabra. Está hablando de Moisés, de la autoridad que tenía Moisés para la palabra. De hecho, él escribió el Pentateuco, la parte más sagrada para los israelitas y judíos, ¿verdad? La Torá. Y nosotros, pues le llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y saben, ahí en el mismo Génesis está todo el Evangelio, está todo el camino de salvación. Por eso Jesús dice escudriña. Así que cuando nosotros en esta pausa pensamos, bueno, Señor, aquí estamos en la pausa, ¿y cómo aprendo las verdades ahí? Estudiando la palabra, simplemente abriendo la palabra, pero abriéndola, como hemos visto, fuera de tradiciones, fuera de nuestra experiencia científica, fuera de la cultura mundana, fuera de la razón pervertida. Entonces la palabra va a ser una bendición para nosotros, porque yo en lugar de la tradición voy a buscar las sendas antiguas, la experiencia que sea con Jesús, la cultura de nuestro Dios, la razón divina, y entonces sí, todo esto que Dios me dio va a ser una maravilla, junto con el espíritu de la profecía que complementa. Nunca contradice la palabra. Todo está de acuerdo a la palabra. Así que cada día yo te invito para que hagas una pausa en el camino. Hoy terminamos esta serie, pero sigue cada día buscando la pausa en el camino. Medita en las grandes verdades y así prepárate para que juntos estemos con Jesús por toda la eternidad y nos gocemos recordando cómo la palabra nos guió, cómo nos llevó la Biblia y el espíritu de profecía. Y yo quiero hacer una oración muy, muy especial para que nunca te olvides de esta pausa en el camino y que día a día te dé una lección que te eleve para llegar a la estatura de Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos has guiado en estas pausas en el camino. Ahora quiero entregarte a todos los que han participado viendo esta pausa, han meditado en ti. Tú bendícelos de aquí en adelante, Padre, para que puedan prepararse para los momentos finales y puedan estar contigo por toda la eternidad. Ahora, Padre, guíanos, te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén.